Refutando a C. I. Scofield. Número 5. La promesa de la tierra es condicional. La Iglesia Evangélica Histórica sostiene que la promesa hecha por Dios a Israel en relación al territorio es una promesa que estaba sujeta a la obediencia del pueblo, es decir, condicional, pues así lo dice la Biblia, como veremos más adelante. Las escuelas rabínicas tradicionales también sostienen esta postura. Si desea ahondar sobre esta convicción judía, se recomienda el video El piadoso judío y su libro, cuyo enlace se deja abajo. Por su parte, todo el espectro del llamado sionismo cristiano, que abarca al dispensacionalismo, las corrientes mesiánicas y de raíces hebreas y otros movimientos judaizantes, sostienen que la promesa sobre el territorio era y es una promesa incondicional. La mayoría de páginas de Internet que tratan sobre el pacto de Dios con Abraham son páginas dispensacionalistas que sostienen que este pacto fue eminentemente incondicional y aunque tienen razón en cuanto a lo fundamental, pues el pacto con Abraham es incondicional en cuanto a las promesas espirituales, cuando los dispensacionalistas se refieren al territorio, lo consideran una promesa tan incondicional como las otras promesas incondicionales entregadas a Abraham. Y esta visión es compartida por una página tan prestigiosa como lo es God Question. En el mundo pentecostal, la idea según la cual la promesa sobre el territorio es una promesa incondicional es sostenida por igual por trinitarios y unitarios. E incluso la muy progresista Wikipedia ayuda a promover la narrativa. La teología dispensacionalista ha recibido un gran impulso desde su propio inicio y se difunde a través de la influencia de un ejército de autores y teólogos y una gran avalancha de libros junto con un poderoso mercadeo, todo con el objeto de difundir la idea de que las promesas dadas a Israel sobre el territorio son incondicionales y están vigentes. Solo estos 6 libros que muestra la pantalla han vendido varios cientos de millones de dólares, según datos de The Catholic World Report. Muchos de estos libros se han vendido en español y desde hace tiempo existe un número de escatólogos hispanoparlantes que han unido sus libros a la avalancha dispensacionalista. A esto se suma la influencia de muchas de las Biblias de estudio. E incluso se han creado películas para reforzar los puntos de vista del cristianismo sionista. Algunas de las películas de la serie Dejados atrás reportan ingresos de varias decenas de millones de dólares, sin contar el conjunto total de películas que promueven esta perspectiva. Al lado de esto se suma un gran número de editoriales, centros de enseñanza y también páginas de Internet. Pero, ¿qué dice la Escritura sobre este asunto? ¿La promesa en cuanto al territorio es condicional o incondicional? La Escritura presenta 2 tipos de promesas, incondicionales y condicionales, y hay pactos antiguotestamentarios cuyo contenido es mayormente incondicional, así como los hay que son del todo condicionales. Hay una gran cantidad de llamados que hace Dios al pueblo a cumplir con sus decretos y mandamientos, estableciendo la condición de que se contará con el favor de Dios si el pueblo es cumplidor de sus deberes. La Escritura expresa el sí condicional. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Levítico 26, versos 3 y 9. Y son muchos los ejemplos en los que aparece este sí condicional. Y cuando esto no aparece, la estructura de la oración se presenta con otras formas literarias
todas expresando la condición. Otras veces se trata de un discurso enunciativo en el que se hace muy claro que Dios está estableciendo sus condiciones. El Antiguo Testamento también está lleno de estos llamados a cumplir con los términos de su pacto, muchas veces en forma de advertencias e incluso amenazas. Ahora bien, si buscamos en qué lugar se encuentran las promesas sobre el territorio, ¿dónde las encontraremos? ¿En el contexto de lo condicional o de lo incondicional? Quienes buscan lo que la Escritura tiene que decir sobre el territorio se encuentran con que está relacionado con el pacto condicional y encuentran que hay estipulaciones obligatorias sobre el territorio, incluyendo sanciones en caso de incumplimiento. Las sanciones aparecen de dos formas. Por un lado, quien no obedezca a Dios morirá en la tierra, y la misma tierra será para él como una especie de trampa en la que caerá. Además, quien no muere en la tierra será desarraigado y expulsado del territorio. Así que muerte y expulsión, es decir, pérdida del territorio, es la sanción divina para quienes violen el pacto. Lo más llamativo es que los teólogos dispensacionalistas y sus estudiantes aventajados sostienen textualmente que la promesa, y particularmente la promesa de la tierra, no depende de la conducta de Israel, sino que depende exclusivamente de la fidelidad de Dios, por lo que, según ellos, esa clase de promesa sería perpetua, e incluso llegan al punto de decir que esta promesa se cumplirá sin importar la obediencia o desobediencia del pueblo israelita. Pero la Escritura dice exactamente lo contrario. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo expulso delante de ustedes, para que no los vomite la tierra por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Esto se encuentra en Levítico 18, 24 al 28. En la mentalidad dispensacionalista, sionista cristiana y judaizante, cuando se habla de que Israel es el especial tesoro, se cree que esto es así de manera incondicional, o como dicen algunos de los principales teólogos dispensacionalistas, esto es sin importar su obediencia o desobediencia, pero la Escritura dice otra cosa y lo dice con el sí condicional. Si diereis oído a mi voz, y si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Éxodo 19, 5 y 6. A diferencia de lo que puedan creer los sionistas y judaizantes, el antiguo pacto es profundamente condicional. El resumen de este pacto podría encontrarse en Levítico 18, 5. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Es muy interesante ver cómo está expresado esto con otras palabras en las diferentes versiones del Antiguo Testamento. La Reina Valera 1995 dice, el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. La versión Dios habla hoy dice, el hombre que los cumpla vivirá. Por su parte, la NBB dice, si las obedecen tendrán vida, lo que expresa el carácter condicional propio del antiguo pacto, el cual no solo se extiende al territorio, sino que va mucho más allá, pues tiene que ver con la misma vida y con implicaciones eternas. Es muy importante notar que esta fórmula, el hombre que los cumpla vivirá, se encuentra a lo largo del Antiguo Testamento. Y esto abarca el territorio, como ya vimos, pues el hombre puede ser sancionado con el desarraigo del territorio si no obedece. Esto es exactamente lo contrario del nuevo pacto, en el que para alcanzar la vida, para vivir, el camino no consiste en practicar una serie de obligaciones pactuales, sino tener fe, es decir, confiar en la provisión de Dios. El justo por la fe vivirá, dice el profeta Habacuc. Se puede decir con propiedad
que esta sentencia se encuentra en el extremo más opuesto de la sentencia condicional. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Cuando Abraham puso su esperanza en la promesa dada por Dios, quedó como justo ante él, pues esa fe le fue imputada, en otras palabras, le fue acreditada como justicia, es decir, como si él hubiera cumplido con los requerimientos de la justicia. Al tiempo que el pueblo se encontraba en una relación condicional con Dios, también podía poner su mirada en la promesa, pero no en una promesa en relación al territorio, como tanto insiste el dispensacionalismo, sino en una relación personal con el Creador. Y esta es la buena noticia de la salvación, que Dios se acerca a nosotros no para ofrecernos un territorio físico, sino un lugar con Él en la eternidad. Más allá del pacto condicional, había una promesa y esta promesa es el Evangelio. Esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. En el capítulo 3 de la carta a los Gálatas se encuentran las siguientes palabras: Así que los que creen son bendecidos, al igual que el creyente Abraham. Por el contrario, todos los que dependen de la observancia de la ley reciben maldición porque está escrito: Maldito todo el que no permanece en cada una de las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y está muy claro que nadie puede quedar absuelto ante Dios a través de la observancia de la ley, porque el justo tendrá vida por medio de la fe. Y la ley no se cumple por medio de la fe, porque la misma ley dice: el que practica estas cosas, si las cumple, vivirá. Así que el pacto con Abraham consiste en el establecimiento de una relación personal con Dios mediante el canal de la fe para bendición de todas las familias de la tierra. La carta de Santiago dice que cuando Abraham creyó a Dios, quedó como amigo de él. Esto, dicho con estas palabras tan sencillas, es el secreto de toda la historia de la salvación. Es cierto que Dios habló del territorio, y todo lo que tenía que ver con lo material, físico y territorial se amplió con la nueva revelación que trajo la instauración del pacto con Israel. En este pacto queda claro que el elemento territorial, junto con cosas como la ley mosaica y el sacerdocio levítico, entre otras cosas, constituyó una imposición divina que incluía sanciones. Así que el antiguo pacto poseía dos aspectos: un primer aspecto incondicional que tiene que ver con las promesas eternas y salvíficas, y otro aspecto condicional que tiene que ver con cosas que, aunque importantes, fueron secundarias y también fueron provisionales, pues anticipaban y prefiguraban el pleno cumplimiento y servían de medio para que el cumplimiento pleno alcanzara su meta. Y así como en una ecuación de dos componentes, el antiguo pacto está compuesto de dos componentes, una incondicional y otra condicional. La promesa incondicional es una promesa gratuita que la recibía el israelita que en verdad colocaba su confianza en la provisión de Dios, y esa provisión era el Mesías, el que solucionaba el problema fundamental del hombre, el problema del pecado. La solución la traía el Cordero provisto de Dios para quitar el pecado. Así que hay dos elementos, incondicional y condicional, en el antiguo pacto, y el territorio forma parte del aspecto condicional, pues así lo expresa muy claramente la Escritura. Las exigencias impuestas por Dios a los israelitas se cumplían no por medio de la fe, sino con la práctica de la ley. Si bien, a través de esas observancias, el israelita era informado sobre su pecado y también sobre la provisión divina para su salvación. También se debe tener claro que Dios cumplió con toda su parte del pacto y que fue el pueblo infiel el que no cumplió con ser obediente. Esto se puede ampliar en el informe
Refutando a C. E. Scofield, Dios cumplió sus promesas, del cual se deja su enlace abajo. Ambos pactos, el condicional y el incondicional, deben colocarse en su justa perspectiva, en la que el pacto incondicional está en primer plano. El otro pacto, el pacto condicional, sin restar su importancia, tenía el propósito de señalar por medio de figuras y representaciones los beneficios del pacto incondicional, como ya se dijo. Lamentablemente, el día de hoy se tiene una corriente doctrinal que deforma la verdad bíblica, invierte el orden de importancia de los pactos y no coloca el acento en el lugar en el que debe ir, en el Evangelio. Si se quisiera representar cómo ven los dispensacionalistas, sionistas y judaizantes la realidad espiritual de los pactos, quizás sería de esta forma. En el nuevo pacto, que es un pacto que se ofrece a todas las naciones, se conserva la antigua promesa incondicional, la cual es espiritual y eterna, y se elimina todo elemento condicional. Los héroes de la fe del Antiguo Testamento no fueron héroes por tener fe en la promesa de un territorio físico, ni por poseerlo, sino que fueron héroes porque tuvieron una fe en Dios a pesar de circunstancias desfavorables, y esa fe representaba una auténtica relación con Dios. En conclusión, el corazón del asunto no es el territorio, sino una auténtica relación con Dios. ¿Y usted qué opina? ¿Considera que el pacto incondicional abarca todo lo que necesitamos? ¿Considera que el dispensacionalismo enfatiza adecuadamente el Evangelio? Respetados amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor, oprima like y suscríbase si desea apoyar este proyecto y déjenos un saludo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.